Nuevamente con nosotros Ruth Llanos, a quien le digo gracias, Ruth, por venir hasta acá, gracias por estar presencialmente, Ruth, en nombre de los familiares, de las viudas, de las hijas, de los hijos, de los sobrinos, de los nietos, en nombre también de quienes sufren la pérdida de sus líderes, de sus compañeros, de quienes sentimos, Ruth, la pérdida de la vida de luchadores, al margen de si estamos de acuerdo o no con su postura política, con su toma de partido. No se vale matarlo. Decía ayer cuando hablábamos de Perú, creo que es fundamental para quienes respetamos la vida defenderla por sobre las ideas, al margen de las ideas, de los acuerdos. No podemos sino defender la vida. Y estos 8 dirigentes, tu pareja entre ellos, Ricardo, la perdió. Bienvenida, Ruth. Buenos días, Claudia. Sí, hay que tomar partido. Y hay que tomar partido, como decía el Papirri, por defender la vida, por defender sobre todo el derecho también a disentir, el derecho a pensar diferente, el derecho a querer buscar en el país nuevas formas de construcción de historia y de país. Y entonces estamos nuevamente a 42 años de una masacre que signó el fin también de la última dictadura que vivió Bolivia, la de García Meza y Arce Gómez. ¿Qué pasó ese 15 de enero? Pienso siempre, Ruth, en las y los jóvenes, en chicos, chicas de 14, de 15, mi hijo tiene 16 años. ¿Cómo le contamos lo que ha sucedido? Yo creo que deberíamos empezar señalando que tenemos una gran falencia en el país. Y es que no tenemos en la currícula escolar ni en la currícula universitaria la posibilidad de que los estudiantes, como tu hijo, conozcan la historia real, la historia verdadera, la historia que es siempre tratada de ser sepultada, porque cualquier masacre, cualquier forma de quitar la vida, tiene por detrás autores materiales e intelectuales que dan las órdenes, tanto para que se dispare como para que se haga, en este caso, en el caso de la calle Harrington, se mate a toda una dirección nacional de un partido que en ese momento significaba la oposición central de izquierda contra un régimen dictatorial que había tomado el poder y la democracia a golpes de cañón y de balas, y lastimosamente no tenemos en la currícula de nuestros escolares y de nuestros estudiantes una materia que les enseñe, que les informe, que les dé cuenta de todo lo que significa ser demócrata y ser realmente un conocedor de la historia. Y eso pasó hace 42 años. Hemos hecho todos los esfuerzos, hay libros. Tenemos ahí Para que no se olvide la dictadura de Luis García Meza. Ese es un texto de Asofam, ¿no? Lo voy a mostrar. Texto, sí, es un texto de Asofam. Y no le pierdo con varios, lo que has marcado. Ahí está. Sí. Para que no se olvide la dictadura de Luis García Meza. Ahí está el texto de Asofam, de los pocos que entra en detalle. Ahí está, te he marcado la página. Hay otro, Para que no se olvide la masacre de la calle Harrington, que el año pasado como Asofam lo hemos liberado. Entonces, por lo tanto, se lo puede descargar gratuitamente. De este texto, Ruth, no lo conocía. Esto es un recuento a varias voces de los familiares, las esposas, los hijos, de lo que sucedió ese 15 de enero y es parte también de un documento que lastimosamente no lo tengo, de un libro cuya tapa la dibujó Guayasamín, el gran artista ecuatoriano,
y que fue publicado en plena clandestinidad, y están ahí las historias de nuestros familiares. Entonces, lo que te decía, y yo tenía marcado acá un texto que habíamos escrito con Bettina Suárez, mi gran amiga, esposa de Luis Suárez, y se llama Recuerdo a dos voces. Y en este texto yo recogía un otro texto que me permito leer, sí, porque realmente refleja lo que significa la importancia de la memoria. Dice: pero la memoria es también sombra, pozo, noche. Incesante, caprichosa, juega con nosotros, se burla de cualquier intento de retenerla, nos vacía enormes espacios de nuestro ser. Cuando se angosta, cuando apenas sí ofrece un hilo de palabras e imágenes, quedamos vacíos. La muerte es la ausencia de memoria, y uno muere también a través del olvido de los demás. Entonces, si no recordáramos que hace 42 años fueron masacrados 8 valientes bolivianos, estaríamos, ¿no?, dándoles una doble muerte, la del olvido. Este texto que estás leyendo, que acabas de leer, me recuerda otro texto del subcomandante Marcos en México, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que además de ser líder de los zapatistas, creo que es un gran productor, un gran ensayista, y dice: la muerte no duele, lo que duele es el olvido. El olvido, sí. Y entonces, en ese sentido, tenemos, ¿no?, una sistemática acción de olvido. Y creo que debemos reconocer también que en Bolivia no tenemos políticas de memoria, lastimosamente, porque lo de la Harrington es uno más de los hechos que aconteció hace 42 años, pero desaparecidos, masacres mineras, indígenas, las mismas masacres del 2019 de Huayllani, la masacre de Sencata y Sacaba, son muertes que son de hace 3 años y que tratamos de enterrarlas con el olvido. Y en ese sentido, por ejemplo, hay un déficit en nuestro país de tener una política de memoria. Entonces, las acciones que tratamos de hacer han sido de distinto tipo, y me refería, por ejemplo, a hacer todas las formas. Y yo, tratando de rescatar, veía, por ejemplo, una neurona que se hizo el 2015. Es de La Razón, por supuesto. De La Razón, que es otra forma de seguir recordando. ¿Quiénes eran? Si uno entra a esa neurona, yo la guardo como uno de los ejemplos de que la memoria se la pelea en las calles, la memoria se la pelea en las escuelas y las universidades, la memoria también se la tiene que pelear, como en este caso, con un crucigrama, donde podemos tener a las personas que fueron parte de ese proceso y que fueron parte de esa lucha constante por recuperar la memoria. Porque si no, de otra forma, tenemos lo que se llama en psicología la disonancia cognitiva. Si no tenemos esto, tenemos, y el día de ayer he escuchado a diputados, por ejemplo, en un enfrentamiento que ha habido entre sectores que tienen puntos de vista diferentes, he escuchado a un diputado nacional hablar de la masacre de San Miguel, o sea, por los enfrentamientos que hubo el día de ayer. Y eso no es una masacre, es una distorsión de la memoria donde queremos, por objetivos políticos, distorsionar la historia y la verdad y la memoria. Entonces, en ese sentido, como ASOFAN y como organización y también como familiares de la calle Harrington, se han hecho todos los esfuerzos de escribir, de denunciar, de presentar los hechos tal como se dieron hace 42 años. Y Ruth, quiero añadir a tiempo de agradecer a Beatriz Suárez esta idea
esta idea que no sé si te lo comenté, pero Bettina, Beatriz Suárez, viuda de Luis Suárez, asesinado en la calle Harrington, es, bueno, una amiga del periódico, es una amiga nuestra que es una capísima para llenar crucigramas. Ella tiene la razón y cada vez que hay crucigramas ella los llena, pero no solo los llena, los fiscaliza. Sí. Ella es mi Pepito Grillo cuando falla una cosita, cuando falta. Exactamente. Y ella me escribe y me dice, esto creo que está mal, esto así. Bueno, tanto corregía que le dije, bueno, que venga la de la idea aquí a supervisar los crucigramas. Y así lo hizo. Y estuvo viniendo mucho tiempo acá ad honorem, Bettina, y se lo quiero agradecer en nombre de la empresa. Estuvo mucho tiempo corrigiendo, supervisando, coordinando y un día, como dicen, metió línea y dijo, ¿por qué no hacemos un número dedicado a esto? Y creo que combina muy bien con lo que acabas de mencionar. Sí, es por eso que señalaba, ¿no? La lucha por la memoria se tiene que dar a través de políticas y de compromiso estatal para recuperar, por ejemplo, sitios que no los tenemos y espacios de memoria. Se tiene que dar desde la sociedad civil, que reclamará, hará marchas, como lo hicimos también, o hará juicios, como hicimos el juicio a García Meza, pero también esta es una forma de seguir exigiendo memoria. Yo también le agradezco a Bettina, hubiese querido estar con ella. Así es, yo para poder contar lo que hicimos en el juicio, lo que se hizo para traer a García Meza, lo que se vivió, para seguir como en una segunda parte de lo que escribimos hace años, que se llamaba Recuerdo a dos voces, porque en este texto las dos vamos recordando cómo conocimos a los 8 compañeros de distinta forma, cómo ella recibió en su casa a Alfonso, que era Ricardo, cómo las guitarreadas, ¿no? Conoció a otros compañeros, cómo salía con sus hijos a entregar también lo que eran los panfletos, porque no había redes para denunciar en ese momento. Y había un control militar. Había un control militar y por lo tanto nuestros hijos iban en bicicleta a entregar y debajo de las puertas toda la denuncia que había contra la dictadura de García Meza, porque hay que recordar que esa masacre se da después de que García Meza y Arce Gómez subieron el precio del pan en un 30%, había un gasolinazo y había una serie de medidas económicas y que la gente, pese a tener los tanques y las bayonetas en las calles, salió a reclamar. Y estos 8 líderes, Ruth, querían reunirse para analizar estas medidas económicas. Claro. Y ahí decidieron reunirse en la calle Harrington. ¿Había posibilidad de reunirse en otro lado? ¿Por qué en la calle Harrington? ¿Por qué no nos recuerdas ese día? Como dice la poesía, fue en la calle Harrington, número 730. Se denominó en algún momento y debería llamarse calle Mártires de la Democracia, sigue manteniéndose como calle Harrington. Y en ese momento no había, la gente tenía miedo de dar sus casas para reuniones de un grupo que estaba sañudamente perseguido. Y entonces, en ese sentido, encontraron una casa que no tenía buenas condiciones para una reunión, sobre todo para que salieran. No tenía salidas. No tenía salidas. Era cuando se hizo la reconstrucción, durante el juicio a García Meza, yo entré con mi hija Angélica y mi hija salió corriendo hasta, me dejó y se fue subiendo, porque es una casa que tenía tan angosta que había, la primera planta era la cocina. En Sopocachi, en La Paz. Y salió y se fue hasta el último piso donde había una azotea y donde miró y no había forma
de que escaparan, porque era matarse. Sí, se era una cueva sin salida. Era una ratonera y además una casa que cuando se investigó también anteriormente había estado Marcelo Quiroga Santa Cruz, pero al frente vivían militares. Entonces una casa en la que no tenía la mínima seguridad, pero estaban tan decididos a evaluar lo que estaba pasando en el país, las movilizaciones espontáneas de la gente por reclamar por la subida del precio de la leche, del azúcar, del arroz, y entonces que la gente salió contra esas medidas e hizo bloqueos esporádicos, no como los bloqueos que después uno conoce aquí que tienen de todo, eran bloqueos que si uno salía a hacer ese bloqueo, era luego o desaparecido o perseguido o llevado a la cárcel. Entonces, en ese sentido, no era la casa adecuada y fueron allí a hacer una evaluación. La cita creo que era a las 4 o 5 de la tarde. A las 3 de la tarde salieron, entraron todos y a las 5 de la tarde comenzó ese jueves 15 de enero, que llovía, era un día que se oscureció totalmente, eso es lo que recuerdo. Yo tenía que ¿Dónde estabas tú, Ruth? Yo, Ricardo estaba muy enfermo, porque por las torturas que sufrió durante los 3 años que estuvo preso con el gobierno de Banzer y después el posterior exilio que teníamos, durante esta vida clandestina en la que entró después del golpe del 17 de julio, él estaba muy enfermo, le dio una hepatitis. Bettina aprendió a poner inyecciones tratando porque no podía salir, incluso bajo el nombre de un tío, y aquí cuenta ahí Bettina, tuvieron que hacerlo ver. Y entonces él, el día en que lo enterré, que era un sábado, ese día Ricardo tenía que salir de manera clandestina por el Perú a un otro exilio. No salió porque ya no salió porque el jueves, ¿no?, fue masacrado juntamente con los otros compañeros, pero estaba muy enfermo. Entonces era una dirección nacional clandestina que estaba en reunión y yo tenía que verme ese jueves en la casa de unos amigos que me recogieron, y yo fui a la casa y él ya nunca llegó. Y estuvimos así horas y horas en la incertidumbre. No había celulares. No había celulares. Hablé con Bettina, tampoco Lucho llegó a su casa, tampoco llegó Ramiro. Y empezamos a estar, bueno, no dormimos toda esa noche. Además hablábamos muy rápidamente porque teníamos miedo de que nuestros teléfonos estén intervenidos, porque eso hacía la represión de Arce Gómez, que era un represor que además tenía el apoyo de militares argentinos de la dictadura argentina, haciendo de capacitadores y además de torturadores también. Entonces yo había ido con mi hija. ¿Angélica tenía cuántos años? 7 años, y fui con un cachorrito que le había regalado su papá, y con un pay de limón, porque le encantaba a Ricardo el pay de limón. Sabíamos que no nos íbamos a ver por mucho tiempo hasta que salga del país, y yo me quedé esperando con mi hija y con el pay de limón en la casa a la que nunca ya llegó. Ya en la madrugada de ese día 16 de enero, el periódico El Diario sacó una publicación en primera plana y sacó de que en un enfrentamiento, cosa que no fue tal,
en primera plana puso, ¿no? Que había habido un enfrentamiento donde había muerto, según el diario, mentiroso, como otros medios que también... O sea, en esos años los medios ya estaban desinformando. Claro, Ruth. desinformaban y mentían. Y pusieron los nombres, pero no los nombres verdaderos, sino ellos tenían, como estaban en la clandestinidad, tenían carnets falsos. Y entonces, pero sabíamos que Alfonso era su nombre de guerra, tenía un carnet de identidad, y ahí ya a mediodía Bettina, Olivia, Gladys, estuvimos buscando, porque pensábamos que estaban vivos, pensábamos que los detuvieron. Entonces buscamos a la iglesia y también a la oficina del alto comisionado de la migración, o sea, todo lo que podíamos para denunciar y para sacarlos del país. No había redes, no había internet. Redes, no había internet. Y entonces estuvimos aquí en San Miguel, donde había la parroquia, con nuestras fotos, buscando de que se los entregara con vida, buscando de que nos digan dónde estaban. Ya en la tarde supimos que estaban en la morgue, y ahí vino toda otra tortura que realizaron los esbirros de García Mesa y Arce Gómez, que primero nos llevaron donde un médico forense. Este médico forense en Miraflores dijo, todos habían fallecido tenían un tiro de gracia, pero decía simplemente, el certificado médico que firmó este médico decía que tenían una sola bala. Y además decía además que firmáramos, nos obligaron a firmar que no tenían nada. Lo que no era cierto. Lo que no era cierto, no tenían anillos de matrimonio, no tenían nada. Y después de eso pudimos... Pero además los cuerpos y la ropa, cuando recuperan la ropa, claramente la vestimenta muestra que habían sido... torturados. Cruelmente torturados. Y de que algunos de ellos, y hay vecinos que estuvieron y que hablaron posteriormente, de que vieron salir en bolsas personas que se movían, porque hicieron todo ese proceso de cerrar la calle Harrington, que no es muy grande, y los vecinos que vivían hacia arriba vieron. Y nosotras estamos convencidas que Ricardo y Luis Suárez salieron heridos pero vivos, y que fueron torturados en el Ministerio de Gobierno, que debería ser un centro de memoria, donde los habrían luego ultimado, ¿no? Entonces, y el papá de Lucho Suárez mostró a los pocos que fueron militar, general de fuerza, mostró las torturas que tenía Lucho Suárez. Y obviamente, al ser hijo de un general, obviamente que los militares lo torturaron de manera no cruel. Entonces, todo esto que hemos vivido... Ahí está la fotografía, está sí. Ricardo, ahí está Jorge Valdivieso Menacho, ahí están los 8. Ahí está con su hija, que ese día cumplía un año su hija, cumplía... entonces, esa es la historia tan dura que vivimos ese 15 de enero de 1981, que vamos a seguir contándola y vamos a seguir pidiendo que nuestros hijos y los nietos, cuando nosotros ya no estemos, sigan, porque es la única forma de lograr que se sepa no solamente la verdad, sino que lo que siempre repetimos, en este país no podemos
seguir repitiendo los mismos errores. No podemos seguir haciendo que la muerte sea de primera y de segunda clase, que nos indignemos por lo que pasa en el Perú y no hayamos dicho nada por las masacres del año 2019. En ese sentido hay mucho que hacer, hay todavía cuentas pendientes. García Meza se llevó a la tumba mucho de lo que ocultó, porque había muchos autores intelectuales que hasta el día de hoy seguramente... Y torturadores que salieron. Claro. Y torturadores que salieron. No, y que están de asesores de la Unión Juvenil Cruceñista. Sabemos que miembros del gobierno de García Meza, pese a los años que tienen, son los que están ahí orientando y capacitando a los miembros paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista. Y eso tiene que pararse, porque no puede en este país, ¿no?, seguir existiendo la impunidad contra grupos paraestatales.